Thomas Malthus y el mito del colapso poblacional. Introducción. Thomas Robert Malthus es conocido por su sombría predicción de que el crecimiento poblacional inevitablemente superaría la capacidad de producción de alimentos, llevando a la humanidad al hambre, la miseria y la guerra. Su teoría, presentada a fines del siglo XVIII, ha influido profundamente en corrientes ideológicas como el estatismo, el ambientalismo autoritario y el control de población desde el poder. Desde una perspectiva libertaria, sin embargo, las predicciones de Malthus no solo fueron equivocadas en sus fundamentos empíricos, sino peligrosas en sus implicancias morales y políticas. Ignoró el papel de la innovación, el emprendimiento y el libre mercado en aumentar la productividad y expandir los recursos. Peor aún, sentó las bases para justificar intervenciones coercitivas contra la libertad individual. Este informe desarma el modelo malthusiano, expone sus errores conceptuales y explica cómo el orden espontáneo del mercado ha refutado, una y otra vez, el fatalismo económico de Malthus. Contexto histórico. Thomas Malthus publicó su ensayo sobre el principio de la población en 1798, en un contexto de cambios sociales profundos. La revolución industrial había comenzado a transformar Europa, generando un aumento significativo en la población, migración urbana y nuevas formas de producción. Malthus observó que mientras la población crecía de forma geométrica, por ejemplo, 2, 4, 8, 16, la producción de alimentos solo podía crecer de forma aritmética, 1, 2, 3, 4. Según esta lógica, el aumento de la población siempre rebasaría los medios de subsistencia disponibles, provocando pobreza estructural, enfermedades y guerras. Aunque su intención era más científica que ideológica, su planteamiento ofreció un marco aparentemente racional para justificar políticas de restricción poblacional, control estatal de la natalidad y oposición a la ayuda a los pobres. Sus ideas sirvieron como excusa a élites que temían perder el control político y económico ante una población creciente. Dimensión económica. La teoría malthusiana falla en su núcleo económico por subestimar gravemente la capacidad del ser humano para innovar y aumentar la productividad. Malthus asumía una rigidez en los medios de producción que no se sostiene frente a la realidad histórica. 1. No consideró el progreso tecnológico. La revolución verde, el desarrollo de fertilizantes, la mecanización del agro, la ingeniería genética y la globalización han multiplicado la capacidad productiva de alimentos por persona muy por encima del crecimiento poblacional. 2. Ignoró los incentivos del mercado. En un sistema de precios libres, la escasez eleva el precio, lo cual incentiva a los emprendedores a innovar, producir más y cubrir la demanda. Este mecanismo natural de ajuste no existe en el modelo rígido de Malthus. 3. Pasó por alto el capital humano. Cada nuevo ser humano no es solo una boca que alimentar, sino también un cerebro que puede pensar, crear, emprender. El crecimiento poblacional, lejos de ser un problema, es una fuente de nuevas ideas, descubrimientos y cooperación. 4. Fracasó empíricamente. Desde 1800 hasta hoy, la población mundial creció de 1.000 millones a más de 8.000 millones, mientras el hambre crónica disminuyó porcentualmente y el ingreso per cápita global se multiplicó. Exactamente lo contrario a lo que Malthus predijo. Impacto social. Las ideas de Malthus han tenido un profundo impacto cultural y social, muchas veces negativo. Su visión pesimista del crecimiento poblacional ha alimentado discursos de culpa colectiva, miedo al futuro y rechazo a la procreación. En lugar de ver a las personas como agentes de cambio y creación de riqueza, se las presenta como una carga o amenaza ecológica. Esto ha generado una mentalidad de escasez artificial, promoviendo políticas que limitan la libertad de familias para decidir cuántos hijos tener. Además, los discursos derivados del malthusianismo han sido utilizados para justificar políticas de aborto forzado, esterilización involuntaria, eugenesia y control autoritario del desarrollo familiar, especialmente en poblaciones pobres o vulnerables. Aspecto político.
Políticamente, la teoría malthusiana ha sido instrumentalizada por gobiernos y élites para justificar políticas de control social. Bajo la bandera de la sostenibilidad, se han impulsado programas de ingeniería social que atentan contra las libertades más fundamentales. En China, por ejemplo, la política del hijo único fue implementada bajo argumentos malthusianos, derivando en abortos forzados, infanticidios selectivos y un desequilibrio demográfico brutal. En muchos organismos internacionales, el temor malthusiano ha justificado condicionar ayudas a países pobres a la aplicación de planes de control de natalidad masiva. La lógica subyacente es profundamente autoritaria. Si la población es el problema, entonces el Estado tiene derecho a intervenir en la esfera más íntima de las decisiones humanas. Esta mentalidad es radicalmente opuesta al pensamiento libertario, que ve a cada individuo como fin en sí mismo y no como una variable a regular por el Estado. Aspecto jurídico. Desde una perspectiva jurídica, el enfoque malthusiano choca con el principio del derecho natural a la vida y a la reproducción. Considerar que los nacimientos deben ser regulados por el Estado implica un salto hacia la violación de los derechos individuales. Si el crecimiento poblacional justifica restricciones, entonces también puede justificar limitaciones al derecho a la propiedad, a la libre asociación, a la migración o incluso a la libertad de expresión en nombre de una sostenibilidad impuesta desde arriba. En cambio, una visión libertaria basada en el respeto al derecho de propiedad y la no agresión reconoce que el problema no es la cantidad de personas, sino los obstáculos artificiales a la cooperación libre entre ellas. Cuanto mayor es la libertad económica, más eficientemente se usan los recursos disponibles. Impacto cultural. Culturalmente, el malthusianismo ha sembrado la idea de que el ser humano es intrínsecamente destructivo, un virus sobre la Tierra, un peligro para el planeta. Esta visión, profundamente antihumanista, ha sido adoptada por sectores del ecologismo radical que promueven la reducción poblacional como solución al cambio climático o a la escasez de recursos. Este tipo de ideologías generan culpa existencial, fomentan el nihilismo y desincentivan la procreación, el emprendimiento o la confianza en el futuro. En el extremo, han justificado incluso discursos eugenésicos o misántropos que proponen reducir a la humanidad como si fuera una plaga. Frente a esto, el pensamiento libertario defiende al ser humano como agente creativo, capaz de mejorar su entorno, expandir recursos mediante la innovación, y vivir en armonía con otros mediante acuerdos voluntarios. Análisis libertario. Desde el punto de vista libertario, Malthus se equivocó por no comprender el poder del orden espontáneo. En un mercado libre, la escasez no es una condena, sino una oportunidad para innovar. La competencia impulsa a descubrir nuevas formas de producir más con menos, sin que nadie lo planifique desde arriba. La clave está en los incentivos. Cuantos más individuos libres haya, más cerebro resolviendo problemas. La cooperación libre mediante el comercio permite que los recursos se asignen con eficiencia y que se descubran nuevos métodos para superar los límites anteriores. Además, los libertarios reconocen que los llamados recursos naturales no son dados ni fijos. Un recurso solo es útil cuando el ingenio humano le encuentra un uso productivo. Antes del petróleo, el crudo era un líquido inútil. Antes del silicio, la arena era solo arena. Es la mente humana libre la que transforma la materia en riqueza. Comparaciones relevantes. Veamos algunos ejemplos donde el pensamiento malthusiano fue refutado por la historia. India y la Revolución Verde, décadas de 1960-70, muchos pensadores malthusianos creían que India colapsaría por superpoblación. Sin embargo, gracias a la adopción de tecnologías agrícolas, fertilizantes y propiedad privada sobre la tierra, India pasó de importar alimentos a convertirse en exportadora. Japón y Corea del Sur, dos países densamente poblados, con escasos recursos naturales, lograron convertirse en potencias económicas gracias a la inversión, el comercio y el respeto relativo por el emprendimiento.
África con y sin libertad económica. Los países africanos más intervenidos y planificados tienen mayor escasez de alimentos que aquellos donde se liberaliza la economía, se permite la propiedad de la tierra y se abren mercados. Implicancias futuras. El resurgimiento de ideas malthusianas en el discurso contemporáneo como el colapso climático, el exceso poblacional o la huella de carbono individual, está alimentando una nueva ola de justificaciones para el intervencionismo global. Bajo la excusa del futuro sostenible, se están promoviendo políticas que restringen el consumo, limitan el crecimiento poblacional, e incluso buscan imponer rentas universales y vigilancia digital para controlar el comportamiento humano. Todo esto deriva de una visión donde el individuo es culpable por existir. Sin embargo, los datos muestran que las sociedades más libres son también las más limpias, prósperas y resilientes. El futuro no requiere menos libertad, sino más. No menos personas, sino más mentes libres colaborando. Conclusión. La teoría de Malthus sobre la población y los recursos fue una predicción catastrófica que no se cumplió, pero que sigue siendo utilizada para justificar políticas coercitivas, control social y restricciones a la libertad individual. Desde la perspectiva libertaria, la solución a la escasez no es controlar a las personas, sino liberarlas. Cuanto más libre es una sociedad, más eficiente, innovadora y capaz de superar sus límites se vuelve. El error de Malthus no fue solo económico, sino filosófico, ver al ser humano como problema, cuando en realidad es la solución. Defender la libertad individual es la mejor respuesta al miedo, al estatismo y al fatalismo que aún hoy inspiran sus ideas. Muchas gracias por acompañarnos, por favor no olvides dar like si te gustó y suscribirte.